Hola, buenos días, ¿cómo están? Vamos a dar... Qué pena. Vamos a dar unos 5 minuticos o 4 minutos. Comenzamos a las 11:05. Para las personas que están, ¿nos pueden compartir en dónde están ubicados? De Bogotá, vale, súper. Muchas gracias por estar acá. Esperamos cumplir con las expectativas de la información que están necesitando. Y pues vale, esperemos unos 3 minutitos más para comenzar. De Bogotá, súper. Bienvenidos a todos, ahí va incrementando el número de participantes. Bueno, un minuto más. Vamos a ver de dónde más están conectados. Desde Bogotá, UAT, desde Cali. Muchas gracias a ti, Carlos Alberto, por haber asistido. Esperamos cumplir las expectativas. Bueno, yo creo que ya va siendo hora. Bueno, buenos días a todos. Como habíamos previsto, la idea de hoy en este webinar es poder ver cómo hacer un presupuesto de ventas. Entendemos que hay muchas formas y lo podemos hacer tan fácil o tan complejo como lo necesitemos en las organizaciones. Este webinar está como muy enfocado a empresas que todavía no han hecho uno o que tenemos como ciertos temas que de pronto podríamos mejorar. La idea es que si ustedes ven que este fue muy sencillo, nos dejen en los comentarios al finalizar el webinar si quieren que hagamos uno con más variables y más complejo, dependiendo mucho como del tipo de empresa y lo que queramos medir el próximo año. El día de hoy, pues soy Diana Cifuentes, yo soy consultora en ventas y al final lo que hago es acompañar equipos comerciales a cumplir su cuota y ver qué es lo que tenemos que hacer para estructurar mucho más como todo este equipo. Y me acompaña Andrés, él es consultor en estrategia y pues tiene como mucha visión, una visión muy general de la organización y pues muy orientada a lo que es la planeación estratégica. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Diana, bien, bien. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Bueno, pues Dale. vale. Vamos a acompañarlos desde EF Venture. Nosotros somos una compañía y ahorita hablamos un poquito más sobre lo que hacemos.
Entonces, a lo que vinimos, ¿cómo hacer un presupuesto de ventas? A ver, es muy importante que como empresa tengamos claro que el presupuesto de ventas tiene como único objetivo el lograr pronosticar las ventas con lo mejor que podamos con la información de ahora para proyectarlo a futuro. Entonces, ¿qué y por qué lo debemos hacer así? Porque pues es muy difícil pronosticar qué es lo que va a pasar el próximo año. Digamos, nos pasó este año que pronosticamos un año muy diferente a lo que vivimos realmente con todo este tema del COVID, pero definitivamente podemos tener unas variables que podríamos como comenzar a atinar con el objetivo de proyectar lo más posible y lo más preciso posible el tema de las ventas con base en la información que tenemos. Si ustedes vieron algunos de los videos que compartí por LinkedIn, fíjense que este año se comportó muy diferente a los años pasados. Esa es una variable que vamos a tener muy presente para la construcción del presupuesto para el próximo año, el 2021. ¿Por qué es importante hacer un presupuesto de ventas? Y aquí, digamos, Andrés ahorita lo va a complementar, pero realmente la importancia es que casi todas las decisiones comerciales se toman a raíz de este presupuesto. Entendiendo cómo es mi presupuesto, voy a poder definir mi fuerza comercial, voy a poder definir inclusive muchas de las cosas de la organización como costos y demás. Es el punto de partida de muchos de los planes que tiene la empresa, no solo en temas de pagar, de costos, de gastos, sino también de inversiones y de planeación y proyección a futuro, de crecimiento como organización. Y define y sirve muchísimo para determinar los flujos de ingresos. Nosotros en el presupuesto vamos a ver que vamos a hacer tan precisos como para tratar de proyectarlo mes a mes y esta proyección pues le va a servir mucho al equipo administrativo y financiero para proyectar también ellos sus pagos, sus gastos, etcétera. Entonces es súper importante y si se dan cuenta es como el punto de partida de muchas de las decisiones que tomamos en la organización y de ahí la importancia de hacerlo de la forma más precisa, pero pues también más ambiciosa. ¿Para qué nos sirve un presupuesto de ventas? Nos sirve para fijar mejor los objetivos. Aquí, digamos que es súper importante que definamos el crecimiento, definamos las ventas. Es muy importante que logremos con esto tener nuestra meta clara, hacia dónde estamos o qué es lo que queremos apuntar. También nos va a evitar tener gastos innecesarios y nos va a permitir calcular con mucha más exactitud las inversiones. Lo que les decía anteriormente, teniendo claro cuánto vamos a recibir o a percibir en ventas, pues vamos a poder hacer ajustes tanto en los gastos como en las inversiones. Y eso nos va a dar un panorama completo de la organización. Y también nos va a disponer como de un regulador de todo lo que son las actividades en la organización. A ver, si tenemos una planta que produce 1000, pero al final estamos diciendo que vamos a vender 2000, no tiene mucho sentido. Entonces tenemos que comenzar como a jugar con muchos de estos números para lograr tener muy claro todo antes de que comience a pasar. Si ustedes tienen preguntas, las pueden dejar en el chat en la sección de Q&A, que está en el lado más hacia la izquierda, y las vamos a responder al final. Bueno, es muy importante que cuando hagamos un presupuesto de ventas tengamos muy claros cuáles son los costos mínimos que tiene la empresa. De nada me sirve decir que voy a vender 5 y los costos de mi empresa son 10, pues porque entonces no es nada rentable la organización y pues tendríamos que tomar decisiones. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso, los costos mínimos. También tenemos que tener que los costos de venta no superen los ingresos. Muchas veces por llegar a ese número contratamos muchos comerciales o tienen un sueldo muy alto, un fijo muy alto, o el variable también puede ser muy alto y ni siquiera logramos cubrir los costos de venta de la organización. Entonces tampoco tiene mucho sentido y eso es algo que tenemos que tener muy presente cuando hagamos este tipo de ejercicios. Y lo que les decía anteriormente, tener súper en cuenta la capacidad de la empresa. Cuando estamos hablando de la capacidad de la empresa, estamos hablando de las horas hombre, los productos que estamos vendiendo, si es una fábrica, entonces como la capacidad de producción de ella, porque
tienen que estar como muy alineados y sincronizados todos los grupos, pues para que realmente la organización sea lo más rentable y que logremos generar el mejor impacto frente a nuestros clientes, proveedores y demás stakeholders de la organización. Directamente un presupuesto de ventas va a tener un impacto en tres áreas muy grandes. La primera, que es la estrategia general de la empresa, esa la vamos a ver en un momento con Andrés. La segunda es la estrategia de marketing. Y en la estrategia de marketing, ¿por qué va a generar un impacto? Porque si yo digo que voy a vender 5,000 y necesito para eso traer tantos leads, pues mercadeo en parte me los va a tener que ayudar a conseguir. Entonces, ¿cómo hace mercadeo para conseguir ya no 2, sino 5,000? Y entonces tenemos que trabajar muy en conjunto para lograr que tanto mercadeo como comercial cumplan con sus números, pero todo esto parte del presupuesto. Y de la estrategia de la fuerza comercial también, por las mismas cuotas y por las mismas metas que vamos a hablar. Entonces, aquí lo importante es definir, por ejemplo, si la cantidad de vendedores es la adecuada, si de pronto estamos hablando de que estamos atendiendo solo una región y deberíamos ampliarla para llegar a ese número, si vamos a necesitar de pronto hacer una estrategia diferente de precios, una mezcla de productos diferentes, o sea, como comenzar a analizar como muchos de esos temas al interior de las organizaciones que nos pueden generar el impacto en la fuerza comercial. Entonces, el presupuesto de ventas realmente es la base y el punto de partida de todas estas estrategias que estamos hablando. Y me gustaría entonces, Andrés, que especificaras un poco sobre el tema de la estrategia a nivel general de la empresa. Vale, perfecto. Bueno, primero que todo, quiero decirles que estrategia significa como diferentes cosas para diferentes personas. Por eso es fácil decir que uno es consultor en estrategia porque nadie sabe bien qué realmente es la estrategia, ¿no? Entonces aquí quiero alinearnos primero en a qué nos referimos cuando decimos, oye, estrategia, y me encanta, digamos, hay varios frameworks, de hecho hay como 67 frameworks desde 1949, creo que salió el primero. Hay diferentes frameworks de estrategia, pero a mí me gusta uno en particular porque creo que es muy sencillo de usar, que es el que usaba Procter & Gamble. Y el framework de estrategia se llama Where to Play, How to Win. Y me parece como la mejor definición de estrategia. Porque al final la estrategia realmente más que hacer, define mucho qué no hacer. Y requiere hacer renuncias. Una estrategia bien hecha renuncia a segmentos. Una estrategia bien hecha renuncia a clientes, a líneas de negocio. Entonces, en este framework que les cuento de en dónde jugar, o sea, en qué cancha yo voy a jugar y cómo voy a ganar, where to play, yo defino cuál es mi segmento y esto alinea muy bien con frameworks modernos, como puede ser con el Canvas, cuando yo defino cuál es mi segmento de mercado. Y una vez defino mi segmento de mercado, valido la propuesta de valor que le voy a hacer a ese segmento y esto no dista mucho del plan de ventas, porque en el plan de ventas yo tengo que incluir cuál es mi segmento y tengo que entender mi segmento, qué ciclo de compra tiene, cuál es el ticket promedio, qué es lo que yo realmente le puedo vender, cuál es el tamaño del mercado, si puedo crecer, como dice Diana, de 20 a 5,000, ¿no? Entonces, aquí hay una alineación muy importante de la estrategia general de la empresa, en donde escogen dónde jugar y luego piensa en cómo ganar. Entonces, una cosa es que yo quiera tomarme un mercado con una fuerza comercial gigante que voy a desarrollar y otra cosa es que yo quiera tomarme un mercado a partir de una estrategia digital en la que en lugar de tener una fuerza comercial voy a quizás darle mucho más peso a mercadeo y voy a tener unas personas que me ayudan a cerrar negocios, probablemente con, digamos, videoconferencia o
con maduración de cuentas o temas avanzados de automatización de mercadeo, ¿no? Andrés, ahí me gustaría como complementar un poquito y decir que muchas veces cuando tenemos una meta de ventas tan grande, siempre pensamos que la vamos a cumplir es incrementando el número de comerciales. Y eso es algo, digamos, puede llegar a ser un error y lo que usted está diciendo es muy, muy, muy preciso porque no necesariamente tener 10 comerciales van a hacer que llegue a esos 5,000 si estoy vendiendo 20 por la curva de aprendizaje y hay muchos otros factores, entonces es muy importante tener en cuenta esto que Andrés está diciendo. Claro, y ahí justamente es en donde el plan comercial, las metas, la definición de las cuotas y demás es muy importante, pero igual de importante es que se devuelve uno y justo hace esto que es el segundo punto, que es en donde aseguras los recursos. Y cuando ponemos allí, oye, asegura los recursos, es que tú estás diciendo, oiga, yo voy a vender 10 veces y si llevara el modelo que Diana está alertando a los que no lo hagan, pero el impulso natural, y lo hemos visto nosotros, es más, nosotros lo hemos cometido estos errores, de decir, ah, listo, entonces toca por 10 el equipo y las ventas por 10, pues ese es el error más grande. ¿Por qué? Porque en realidad cuando aseguramos los recursos, tenemos que asegurar los recursos y no podemos ser, digamos, tan alegres en estos temas, ¿no? Y desarrollar un equipo comercial no es traer una persona y al mes esa persona está ya cumpliéndote cuota, trayéndote más y además entrenando al siguiente porque ya le montas un modelo en el que entrena, ¿cierto? Entonces, el asegurar los recursos es entender, y ahí es donde es importante mucho lo que les cuenta Diana y les dice, oye, hay que mirar datos, y es, ¿cuál es el promedio de cierre que tienen tus comerciales? ¿Cuánto tiempo les tomó empezar a hacer las ventas? ¿Qué porcentaje de cuota empezaron a cumplir al mes, a los 2 meses, a los 3 meses? ¿Sí? Y no necesariamente planear con el promedio. Y por eso es importante devolvernos al primer punto y decir, ok, para mí mucho del plan tiene ese objetivo y se alinea con uno de los 4 pilares fundamentales de la definición de una estrategia en donde tengo unas perspectivas financieras y esto le pega directamente al tope de la línea, a la parte de arriba que es ingresos, pero como decía Diana, de ahí hacia abajo tengo que cuidar todo lo que tiene en esa perspectiva financiera y es, yo voy a tener estos ingresos, yo voy a tener estos márgenes, voy a tener estos costos, ¿sí? Y empiezas a ver cómo esto empieza a darte un modelo y un conjunto de restricciones en los que ya no te puedes mover libremente. Una cosa es la estrategia de las startups en las que, oye, voy a quemar 50,000, entonces lo único que me importa es crecimiento. Ok, súper, es una definición de estrategia. Y otra definición es la estrategia de los emprendedores que normalmente estamos acá en las pymes y decimos, oiga, quiero crecer al doble, pero yo no tengo plata para quemar, yo tengo que ser eficiente. Y además de eso, tengo que generar rentabilidad, ¿sí? Entonces, por eso el how to win es fundamental. Y a mí me parece que aquí hay una alineación perfecta porque el plan a veces define mucho del horizonte, pone unos números claros, luego cuando lo bajo y lo divido en segmentos, cuando lo divido en las personas en las que tengo, en las que voy a tener, me ayuda a estructurar mucho el cómo y también me ayuda a pensar muy bien en cuál va a ser esa estrategia para realmente ganar, ¿no? Entonces, aquí lo alineo con esto, digamos, que cruza perfectamente. Y el tercer punto que queríamos traer, más allá del tema de los comerciales, que siempre es simpático porque dice, ah, contrate 10 comerciales más, pero cuando contratas 7 personas más, está probado que necesitas un jefe, entonces se te pasó que para manejar 10 tienes que tener un jefe y eso adiciona una capa de complejidad y en las organizaciones se multiplica a la N la complejidad del tema, ¿no? Y fuera de eso, entonces empiezas a tener los problemas de la distribución de las cuentas, las peleas,
Si tienes 10 personas en comercial, sí o sí vas a tener rotación, ¿sí? Entonces hay muchos escenarios que hay que considerar y ahí estamos solo hablando de algo muy puntual en considerar los diferentes escenarios. Y es, todo el mundo piensa el escenario positivo. Y es más, algunos piensan escenarios hiperpositivos y escenarios que en realidad no se van a dar, ¿no? Entonces acá la invitación es también rebotar esto, luego de que tengo los números, tengo las divisiones, ver si esto es posible, ¿no? Ver si yo lo puedo hacer con la tasa de crecimiento, ver qué más tengo que hacer. Y luego, fundamental, es mirar, oiga, ¿qué puede salir mal, no? ¿Qué puede salir? ¿Qué se puede caer, no? Y no son solo las personas, o sea, ya este año nos ha demostrado que muchas cosas pueden cambiar y que en realidad nunca estábamos planeando para todos los escenarios. Yo en un ejercicio de alguien que es muy experto, me decía, Andrés, nadie realmente está haciendo algo que se llama corporate foresight, que es como mirar más allá de lo evidente y ponerse en escenarios complicados. Y en este les pongo un ejemplo. Obviamente este de la pandemia sirve un montón para hacer foresight del peor escenario, pero es cuántas empresas en Venezuela hace 20 años estaban planeando y cuántas se imaginaban los escenarios que hay hoy en día, ¿no? O cuántas empresas en Estados Unidos estaban planeando escenarios y estaban viendo las perspectivas que ven hoy, ¿no? Y estas son cosas que parecen jaladas de los cabellos, pero hay que planear para esos escenarios. Y tienes que incluir, ok, ¿cuál es el peor escenario? Y lo estamos viviendo con una startup en la que está en plena planeación diciendo cuánto va a crecer y demás, y se le van los dos comerciales que tenía. Y quería crecer a 10 porque quería crecer 10x y en realidad arranca con -2. Entonces hay que planear en todos los escenarios y aquí yo también creo que una vez que uno define el plan comercial, define las metas, las divide, entrega las cuotas, esto es un tema al que tienes que ponerle compromiso, ¿no? La primera vez que yo cambié el plan comercial en una junta directiva, me pegaron un regaño que no se imaginan. Y me dijeron, Andrés, no se cambia, se cumple. Entonces, tú no cambies el plan. Tienes que, o sea, no cambies la meta, tienes que cambiar el plan. Mira, devuélvete y piensa ahora el how. ¿Cómo vas a llegar a ese número? Entonces, esos eran como los tres puntos muy importantes que yo quería dejarles desde el lado de estrategia, eh, para que los tengan en cuenta y entiendan en dónde entra este plan y por qué es tan importante. Sí, Dale, y Diana. ahí digamos que un tip como para las personas que de pronto creen que con las personas comerciales se puede duplicar, triplicar, o sea, si voy a triplicar mis ventas, entonces contratemos 3 comerciales más. Un comercial más o menos se demora entre 2 a 4 meses en comenzar a vender y toca hacerle un acompañamiento en esos primeros 2 meses muy, muy fuerte. Entonces, muchas veces se dice, no, yo lo contrato y ya comienza a vender, eso nunca va a pasar. Y tengan en cuenta que cuando contraten a una persona o a varias dentro del equipo comercial, les va a requerir mucho tiempo de ustedes y ese tiempo es tiempo que ustedes van a dejar de vender. Entonces, como que las cuotas y eso, por eso es importante como tener muy claro la experiencia y el tiempo que tiene la persona en la organización para que no sean números como tan de la cabeza. Vale, muchas gracias Andrés. Entonces ahora lo que los quería invitar era pues hacer algo pues real y entonces es hacer un presupuesto de ventas. Obvio pues está más o menos organizado, no lo vamos a hacer tan de ceros, pero pues la idea es que ustedes vean cómo podríamos hacerlo. Para esto vamos a tener en cuenta el crecimiento esperado para el próximo año. Esto es muy importante. Tenemos que tener claro cuánto queremos crecer. Tenemos que tener claro
cuánto, o sea, de todos los productos o servicios que ofrecemos, cuál es el precio promedio de venta, el porcentaje de participación en las ventas totales, porque al final con esto es que comenzamos a definir esos escenarios de los que Andrés hablaba. Tenemos que tener claro cómo se comporta la distribución de ventas por trimestre y el tipo de ventas. Muchas veces tenemos productos que son renovaciones. Eso tenemos que tenerlo muy presente porque no está considerado como venta nueva. Y la estrategia y la forma de cuidar a esas empresas es muy diferente, o de venderle a estas empresas nuevamente es muy diferente a cuando estamos vendiéndole a alguien nuevo. Entonces, es súper importante que tengamos muy claro el tipo de venta que vamos a hacer. En el escenario que vamos a ver hoy, vamos a plantearlo solo con venta nueva. Pero nuevamente, si quieren que profundicemos y hagamos un webinar más orientado a temas de renovaciones, por favor déjenoslo saber en los comentarios y lo trabajamos con muchísimo gusto. Yo les hablaba en algunos videos que publicamos en LinkedIn de 3 temas que son particulares en este año, sobre todo el primero, y es: usualmente un presupuesto siempre lo hacemos mirando como con las ventas de años anteriores, vemos como que el crecimiento hemos tenido año tras año, sacamos un promedio o nos ponemos una meta más ambiciosa, pero sí tenemos en cuenta mucho los años anteriores. Este año en particular, por lo atípico que ha sido, y entendemos que el próximo año va a ser parecido por la recesión que vamos a tener, no deberíamos estar revisando tanta historia, sino más bien analizando muy bien el comportamiento de este año en particular. Entonces, sí es importante saber cuánto crecimos del 2019 al 2020, porque hay unas empresas que realmente han tenido unos crecimientos muy interesantes y esto depende mucho de los sectores en donde estemos, pero pues eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, tengamos mucho como referencia el 2020 más que los años anteriores. Lo segundo es entendiendo que también el comportamiento del mercado cambió muchísimo, porque muchas de las cosas que pasaron este año es que teníamos un producto por allá olvidado y resulta que era el que en la pandemia se necesitaba y entonces con eso duplicamos ventas. Entonces es muy importante hacer un análisis de como hipersegmentado de todas las cosas que nosotros ofrecemos para poder medir y manejar como expectativas en cuanto a el crecimiento de este tipo de solución versus esta otra. Y por último, definitivamente desde el presupuesto tenemos que comenzar a planear cómo vamos a medir llegar a este número. Y nuevamente, y creo que se los he repetido en todos los artículos, en todos los videos y en toda la información que trato de compartirles a ustedes, y es: no crean que las ventas simplemente se miden por los cierres. Los cierres son la consecuencia de una buena gestión comercial en el embudo de ventas. Y por eso es tan importante, y reitero tanto, el que tengamos constantemente prospectos nuevos, porque es la única forma en la que vamos a garantizar que realmente cerremos algo. Entonces, la medición no puede ser solo por cuántas ventas hizo Diana este mes. La medición tiene que comenzar diciendo cuántas nuevas conversaciones hizo Diana este mes, porque de esas nuevas conversaciones, en un tiempo, vamos a lograr hacer un cierre. Entonces, tengamos en cuenta esto y comencemos a hacer el presupuesto. Nuevamente, en la sección de abajo hay un espacio para preguntas que se llama QIA, y por favor nos las pueden dejar allá y en un momento las vamos a resolver. Listo. Entonces, y perdón, y lo otro que se me había olvidado decirles es esta plantilla de presupuesto se las vamos a compartir para que ustedes puedan crear puedan crear sus presupuestos. Si llegan a tener dudas, ustedes seguramente me tienen en LinkedIn, me pueden mandar un mensajito y yo con muchísimo gusto les ayudo. Entonces, tenemos esta plantilla y en la primera pestaña están las variables. Aquí es en donde toda esta información que les dije en la diapositiva pasada, vamos a comenzar a trabajarla. Entonces, necesitamos tener claro cuánto fueron nuestras ventas del año anterior. No sé, podríamos hablar de 1.000 millones de pesos, por ejemplo, pero aquí la idea es que pongamos las ventas del año anterior. Y en este caso, las ventas del año anterior son las ventas de este año, del 2020. Pero ¿cómo vamos a tener las ventas de 2020 si estamos a noviembre? Pues fácil. Nosotros tenemos como clarísimo a octubre cuánto hemos vendido.
Y en noviembre y diciembre nosotros ya tenemos un forecast muy preciso, o sea, tenemos que haber hecho ese trabajo juicioso de revisar todas las oportunidades que tenemos en este momento, cuáles son las oportunidades que realmente tienen una probabilidad alta de cierre. Y eso nos va a dar un estimado de ventas de este año. No va a ser exactísimo, pero seguramente va a ser muy similar a la realidad. Entonces acá vamos a poner las ventas que consideramos vamos a llegar este año. El crecimiento de ventas anual. Este crecimiento de ventas vamos a poner el porcentaje que queremos crecer para el próximo año. Por ejemplo, si una empresa este año tuvo un crecimiento del 40 o 50%, existe una probabilidad alta que podamos crecer más o menos así el próximo año. Diferente a una empresa que venía con crecimientos del 50% y este año decreció al, no sé, menos 10. No podemos pretender que el próximo año crezcamos al 60 o al 100. No va a ser real. Entonces aquí tenemos que ser muy claros y por eso les decía no fijarnos tanto en los años anteriores, sino este año cómo se comportó en temas de crecimiento. Entonces aquí ponemos el crecimiento anual. Estos dos ítems se los explico en un momento por qué los puse, pero simplemente aquí vamos a poner. Si nosotros somos una empresa de desarrollo de software a la medida, pues nuestra unidad base en la forma como costeamos son horas. Si nosotros somos un partner de alguna empresa, pues la base de lo que nosotros vendemos son licencias. Y aquí vamos a poner el valor promedio de esta unidad base. Es decir, a mí yo estoy cobrando 250,000 pesos por cada hora si estoy haciendo un desarrollo a la medida. Digamos que aquí estamos en una empresa que hace desarrollos a la medida. Usualmente las empresas de tecnología este año fueron bastante positivas, entonces un crecimiento del 40 o 45% es bastante viable para el próximo año y bueno, y nuestras ventas de este año. Después vamos a comenzar a ver cómo se distribuyeron las ventas de este año por Qs o por trimestres. Es importante entonces, y entendamos esto siempre va a pasar, Q1 o el primer trimestre, que el primer trimestre es de enero a marzo, usualmente siempre es como el más flojito. Las empresas todavía están como iniciando, con vacaciones, o sea, como que hay muchos temas que hacen que el primer trimestre sea como el más retador en términos de ventas. Entonces, vamos a poner el porcentaje que hayamos visto este año y la idea también es ajustarlo un poquito. Entonces, no sé, si este año vendimos en Q1 o en el primer trimestre un 10%, un 12%, y en el trimestre 4 un 50%, pues la idea no es cargar tanto un solo trimestre y específicamente si es el último, porque entonces vamos a depender mucho de lo que va a pasar en el último trimestre. Entonces aquí la idea es sí basarnos en la información que tenemos, pero tratar como de igualar de cierta forma que los trimestres no sean tan disparejos para que nuestro flujo de ingresos también sea pues lo más parejo posible. Cuando nosotros ponemos esto en esta plantilla, automáticamente a mí me va a hacer la distribución acá. Me va a hacer la distribución mensual de lo que vamos a vender. O sea, en Diana, este caso, señor. no, ahí yo también quisiera aportar un poquito en esta distribución porque pienso que la distribución de los trimestres del próximo año es fundamental, ¿no? Y es fundamental porque el Q2 va a ser muy diferente y por eso, digamos, también lo que proyecta y lo que propone Diana es analizar muy bien el 2020 y la dinámica. Y yo les diría, no solo miren la dinámica de trimestres, miren la dinámica mensual, ¿sí? Porque el Q2 separó todo y es probable que entonces si yo miro solo el histórico en el Q2 me queda el 5%. Pero acá también es muy importante y así como Diana decía, en el Q1 la gente normalmente no compra, se espera. ¿Qué pasa? Que el porcentaje que tenemos que tener acá también depende del ciclo de ventas que nosotros manejemos. Y si yo tengo un ciclo de ventas de 6 meses y yo no tengo nada en el pipe ahorita, pues no puedo meter todo en el Q1. ¿Sí? Tengo un crecimiento, entonces aquí el Q1, la definición de ese número al que le voy a apuntar en Q1 es muy importante. Y es muy importante
por los tres aspectos que acabamos de decir y uno adicional. Y es que manejar la moral del equipo comercial es fundamental, ¿sí? Y por eso es que estos ejercicios no se deberían hacer alegremente. Entonces, el tener bien preciso el número real al que yo puedo llegar en el Q1 es muy importante, porque eso ayuda a que la gente vea que planeaste bien y vea que hiciste el ejercicio y se vea posible, ¿sí? Después de que la gente empieza a creer, también tiene más ánimo y coge la segunda meta que le estás poniendo y la entiende y dice, claro, lo logramos en el Q1, sí lo podemos hacer en el Q2. Si tú en el Q1 les pusiste una meta que no van a poder cumplir, ya sabes que no, pero quieres exigirles. Al Q2 van a entrar desmoralizados, ¿sí? Entonces acá este balance y esta parte del presupuesto es muy importante y se tiene que analizar muy bien y se tiene que distribuir muy bien. Además que en el Q1 no tienes los recursos que seguramente quieres adicionar o no tienes las estrategias que seguramente quieres implementar. Entonces tienes que tener esa consideración. Por eso normalmente el Q1 tiene un presupuesto más bajo. Sí, Gracias, Diana. y ahí Andrés, complementando un poquito, hay dos cosas que usualmente pasan si ponemos una cuota muy alta en Q1 y es, no ganan comisiones los comerciales, se van. Digamos, la mayoría de comerciales trabaja mucho por la comisión y cuando les metemos una cuota imposible, lo más seguro es que den un paso atrás y consigan otra empresa. Entonces, por eso también lo que Andrés dice es muy cierto, es tan importante como ser muy, muy precisos en la distribución de las ventas por trimestre. Y otra de las cosas que escuchando a Andrés recordé es, traten de hacer este ejercicio de presupuestos ahora, o sea, lo más tarde sería finalizando este mes. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que podemos planear y preparar desde ahora. Entonces, por ejemplo, si sabemos que vamos a necesitar un comercial, pues no vamos a esperar a enero a buscarlo. Comencemos a buscarlo desde ya y con eso su curva de aprendizaje, por lo menos nos ganamos un mesecito de este año. O sea, cosas como esas son interesantes que podamos comenzar a pensar y a planear para que ustedes tengan un 2021 pues realmente exitoso y más que exitoso, preciso con lo que estamos proyectándonos en ventas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo hice un pequeño cambio mientras Andrés hablaba y le bajé el porcentaje a Q1, nuevamente basado mucho como en el comportamiento de esta empresa en particular y la distribución de estos otros dos trimestres. Hay algo súper importante y es, sabemos que el año pasado Q2 o el segundo trimestre, que es el que comprende de abril a junio, seguramente fue el más malo, porque Q1 con todo y que es malo, pues hubo ventas, pero en Q2 cuando se paralizó todo esto, que llegó la pandemia y nos encerramos y demás, pues tuvo un impacto muy grande en ventas. Entonces, claro, si en Q2 el año pasado vendimos el 5%, no va a ser tan real si vemos el comportamiento en Q3 y Q4. Si Q3 y Q4 fueron meses en donde comenzamos con ventas estables o crecimos algo, entonces podríamos modificar mucho lo que vendimos en Q2. Eso para que lo tengan presente. Entonces, como les decía, la distribución que nosotros pongamos en estas columnas de la B8 a la B11 nos va a permitir como ajustar la venta en los meses. Entonces, como usualmente se comportan las cosas, uno termina vendiendo de todo lo de un trimestre, el 30% en el primer y segundo trimestre y el 40% en el último. ¿Por qué? Pues porque nos interesan las comisiones, entonces los comerciales comenzamos a buscar cómo cerrar en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre, sobre todo en diciembre porque nos interesa llegar al número completo, ¿no? Pero entonces aquí lo que hicimos fue una pequeña distribución. Siéntanse libres de modificarlo si consideran que no se ajusta a la realidad de ustedes. Esto es solo como una pequeña guía. Y la otra variable que vamos a tener en cuenta en este presupuesto, que como les digo es sencillo,
No queremos complejizarlo mucho más y tener muchas variables, porque si es la primera vez o todavía estamos como aprendiendo a ajustar esto, pues lo mejor es que lo hagamos lo más sencillo posible. Entonces, por eso está este. Como les digo, si están interesados en algo más complejo, por favor nos escriben y montamos un webinar con esto. Entonces, la última variable que vamos a tener en cuenta es la distribución por productos. Aquí es importante listar, como les decía en la presentación, todos los productos y servicios que nosotros ofrecemos. Mientras más específicos seamos, podemos, como ahí era la palabra hipersegmentar de la que les hablaba, es justo en este momento. Entonces comenzamos a mirar todos los productos y qué porcentaje de estos productos cumplieron mis ventas. Entonces, si yo este año vendí el 35% del producto 1, el 20% del producto 3, si le queremos hacer un par de ajustes, porque no sé, justo en el producto 3 fue porque un cliente que, no sé, me compró en dólares, pero esto solo me va a pasar una vez, entonces no lo pongamos ahí como que va a ser el 20%, entonces sino de pronto el 10%, y entonces el resto, seguramente el producto 2, que es el que más se vendió este año, lo puede asumir. Lo importante, y pues esto creo que igual lo aclaro, pues que aquí nos dé 100, ¿no? En todos los que son porcentajes nos da el 100%. Entonces, tenemos clarísimo la distribución de este presupuesto y es importante tener el valor o el ticket promedio de ventas. Muchas veces son servicios y los servicios, entonces, no, es que depende, está entre 1.000.000 y 1.100.000, pues listo, entonces el ticket promedio va a ser 1.050.000. O si ustedes dicen, no, yo prefiero irme por el millón porque casi todos son de 1.000.000, entonces ponemos el valor más bajo. Todo depende y eso lo conocen muy bien ustedes como dueños o como organizaciones. Entonces, seamos muy precisos también en el ticket promedio. Listo. Una vez tenemos estas variables ya identificadas y ya comenzamos a ponerlas, entonces aquí automáticamente esta plantilla les va a poner una distribución de las ventas esperadas en este año, que sería este total de la fila F7, la distribución por cada trimestre y la distribución por cada producto. Con eso vamos a poder hacer unas métricas mucho más precisas de qué significa, y también es muy importante para los comerciales, qué significa vender 200 millones de pesos en Q1. Significa vender 76 millones en el producto 1, 65 en el producto 3 y así. Esto también para que las personas o los comerciales tengan mucho más claro cómo deben comenzar a trabajar esas oportunidades para llegar a este número, pues más o menos con esta distribución. Ahora, no significa que nos va a dar perfecto, y esto es importante aclararlo. Puede que cerremos más bien muchos negocios del producto 1 y entonces igual llegamos a los 217, pero solo cerramos el producto 1. Tengan mucho cuidado con eso, porque significa o que los comerciales están enfocados solo en vender un producto o algo está pasando en la competitividad de los productos, del resto de productos, y ahí es muy importante analizarlos. O hacemos estrategias para vender como en bundle o damos una comisión más grande a los comerciales para que se enfoquen en vender estos productos que de pronto nos traen más rentabilidad. O sea, por eso esto nos permite tener como un panorama muy claro de lo que nosotros queremos, y si no está pasando, podemos tener un plan de acción para ajustarlo y llevar a la empresa pues al final a estos resultados. Entonces, en esta plantilla, en esta pestaña vamos a tener como el consolidado de ventas en distribución por trimestre y distribución por producto o servicio. Luego en esta tercera vamos a tener la distribución por mes. Recuerdan que les decía en estas variables que queríamos tener como la unidad base y el valor de la unidad. Es para es para esta pestaña. ¿Y por qué es importante tener claro esta pestaña? Aquí me está diciendo lo que debería vender por producto, pero al lado me está diciendo esto qué significa para mí. Es decir, vender 22 millones del producto 1 significa 91 horas de operación o de desarrollo en este caso. Es decir, que para vender 65 millones yo tengo que vender 200, yo tengo que
que producir 261 horas. ¿Cuántas personas tengo en el equipo de desarrollo? ¿Sí podemos cumplir con estas 261 horas en este mes? Ahora, si esto es en el mes 1, vayámonos a un mes alto, por ejemplo, en junio, que son 580, ustedes dicen, no, o sea, yo todavía no las tengo, pero entonces para junio comienzo a proyectarme que tengo que contratar por ahí en marzo a los nuevos desarrolladores para que en junio ya estén operando full y entonces pueda cumplir con estas 580 horas. Esto al final lo que les va a dar es como un marco de referencia de la cantidad en la parte de operación o de producción, qué es lo que necesito para llegar a este número. Y es muy importante, como les decía en diapositivas pasadas, tener muy clara la capacidad de nosotros versus lo que estamos esperando vender. Porque si yo realmente solo puedo llegar a 250 horas, pues este presupuesto está muy inflado. O sea, no lo voy a poder hacer. O busco estrategias como tengo empresas con las que puedo hacer los desarrollos y las subcontrato o puedo contratar más personas, o sea, ahí es cuando comienza el tema de estrategia a jugar un papel fundamental y tenemos que tener la capacidad de entender, eso es muy importante, entender las implicaciones de traer 145 millones de pesos en junio, por ejemplo. En la siguiente pestaña vamos a trabajar un poco la segmentación. Para mí esta es mi hoja favorita, porque realmente de aquí es que salen todas las métricas que vamos a ver y todas las métricas con las que vamos a comenzar a trabajar con el equipo comercial durante todo el año. Entonces, se las voy a explicar para que las tengamos claras. Entonces, la primera es lo mismo, tenemos los productos, esto se pasa automáticamente. Tenemos cuánto es lo que vamos a vender por cada producto y tenemos claro nuestro promedio de cierre. Entonces, aquí comienzan a haber cosas interesantes. ¿Qué significa vender? Perdónenme un segundo que me acabo de dar cuenta que me quedó mal. No, perdón. 5 menos 5. No, sí, entonces sí está bien. Listo, perdón. Entonces, ¿qué significa para mí vender 507 millones con un promedio de cierre de 1 millón? Pues 508 empresas o 508 proyectos. Vamos a poner un número, ¿no? ¿Qué significa para mí vender 435 millones de pesos en productos de 200,000? 2,175 empresas. Eso es un montón. O sea, al final lo que esto me está reflejando es que para yo llegar a vender 1,450 millones con estos valores de productos que estoy poniendo acá, tengo que cerrar 4,000 en proyectos o 4,193 empresas. Ya desde acá yo comienzo a ver que ahí hay algo raro. O sea, está muy alto, muy alto. Entonces digo, no, lo que pasa es que, no sé, puse mal las variables. Los precios son no es un millón, sino son 10 millones. Y los voy a subir para que no nos asustemos, porque si no, esto puede ser eh, como no tan real. Veámoslo ahora. Bueno, listo. 224 empresas. Entonces yo digo, ok, pucha, tengo que cerrar 224 empresas. ¿Esto qué significa? Pues que tengo que cerrar 56 trimestrales. ¿Qué implica para mí cerrar 53 empresas trimestrales? Entonces me voy hacia atrás y hago la pregunta, ok, ¿cuántas propuestas tengo que tener en el pipe para cerrar una oportunidad? Entonces, usualmente y en promedio pueden ser 3, 4 o 5. Si son más de 5, tenemos que revisar el tema de calificación de oportunidades, pero pongamos que son 3, que es un promedio interesante. Entonces, decimos, ok, para yo cerrar una propuesta, tengo que tener 3 activas. Entonces, para yo cerrar 56 oportunidades trimestrales, tengo que tener 168 propuestas en el pipe. Esto ya es un número que me comienza a hablar como es bastante alto, ¿no? Ahora, pero nos vamos más atrás. Y más atrás es, ok, ¿cuántas reuniones tengo que tener para poder mandar una propuesta? Entonces, usualmente pueden ser 3 reuniones
o no, de cada 4 reuniones solo una me pide propuesta, entonces yo digo, ah, listo, si son 4, entonces aquí ponemos el número 4 y esto automáticamente me lo cambia. Y entonces lo que digo es, ok, o sea que para yo poder mandar 168 propuestas, tengo que haber tenido 671 propuestas, perdón, 671 reuniones al trimestre. ¿Qué significa esto al mes? 224. ¿Qué significa esto a la semana? 56. 56 reuniones semanales físicamente es imposible si es una sola persona. Esto ya comienza a ustedes a también como darles un entendimiento de, ahora, si es un equipo comercial de 10, perfecto, porque son más o menos entre 5 y 6 reuniones a la semana. No está fácil, pero tampoco está imposible. Imposible 56. Comienzo a entender y a revisar, ok, ¿qué significa? Entonces, fíjense que para yo poder cerrar trimestralmente 56 empresas, tengo que tener 56 reuniones semanales. Este es un número que vamos a medir todas las semanas con nuestro equipo comercial. ¿Cuántas nuevas reuniones tuvo? 56. Check. Vamos bien. 10. Aquí hay una alarma grandísima, porque si de 56 a 10 la diferencia es mucho. Entonces ahí tenemos que comenzar a repensar, ok, no vamos a llegar al número si seguimos así, ¿cómo podemos comenzar? Equipo de mercadeo, ¿qué se nos ocurre? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo comenzamos a generar más para tener ese número de reuniones así de precisas como la necesitamos? Pero nos podemos ir un paso más atrás y es para yo tener una reunión, ¿a cuántas empresas tengo que contactar? En este caso puse 4, es decir, de cada 4 empresas que yo contacto, una me da reunión. Y fíjense lo que significa tener 56 reuniones semanales, que tenemos que hacer 224 contactos de llamadas, prospectos, LinkedIn, correos, todo lo que tengamos que hacer para conseguir estas 56 reuniones. Más o menos debemos tener 224 empresas a contactar. Pueden ser empresas o pueden ser proyectos, depende pues de la forma en cómo ustedes lo manejen. Pero ya con esto nos dan unos números muy reales y esto es a lo que yo les decía que tenemos que medir muchísimo en las organizaciones al equipo comercial. Yo les recomiendo que hagan unas reuniones semanales en donde podamos ver cada uno de estos números, cuántas empresas contactó, cuántas reuniones nuevas tuvo, cuántas propuestas mandó esta semana. Y fíjense que al final el cierre termina siendo una consecuencia de todo esto que acabamos de ver. Entonces es muy importante que esta pestaña en particular simplemente cambiamos los números acá arriba y ya con eso nos van a dar unos números acá que son los que tenemos que comenzar a medir semana tras semana con nuestro equipo comercial. Les dejé esta última pestaña para que pudieran poner allí como la cuota de los comerciales. Entendemos que podemos tener una empresa de pronto de 10, de 2 personas dentro del equipo comercial, pues si son más simplemente como que copian la tabla y la ponen, pero al final el objetivo de esto es como hacer una distribución, bien sea por porcentajes, y entonces lo que vamos a hacer es decirle al equipo, bueno, señor comercial 1, mire, su cuota es de 870 millones. ¿Qué significa vender 870 millones para usted? Significa cerrar en Q1 130, en Q2 217, en Q3 tanto y en Q4 tanto. Es muy importante que le demos esto lo más detallado posible. No tanto por mes, porque ya es como mucha información y a los comerciales creo que por trimestre ya estamos muy acostumbrados, entonces es mejor decirles como su cuota trimestral, pero fíjate que yo aquí le estoy tratando de incentivar a que sea una composición de tanto por ciento del producto 1, tanto del producto 2, que fue lo que definí en las variables. Entonces, mucho de lo que vamos a hacer acá es entrar y hacer una distribución por porcentajes a los comerciales y ya con esto podemos entrar pues ya entregárselos a ellos y que sean y que ya se comience a vender. No me había dado cuenta del tiempo, entonces voy a apurarle acá. Lo último que les quería decir es que el presupuesto de ventas es la base de las decisiones comerciales y en muchos casos de la estrategia de la empresa y de ahí la importancia de que sea precisa, pero preciso no significa bajito.
También debemos ser ambiciosos, pero muy realistas. Entiendan que el próximo año es un año pues que va a ser de alguna recesión. Tenemos que tener claro cuáles son los sectores que más se van a ver impactados y cuáles los que no, para, por ejemplo, construir una estrategia basada en verticales de las que están como en más alto crecimiento. Y con esto dejamos un par de minutos para las preguntas. Si no alcanzamos a responder alguna, por favor, escríbanme por LinkedIn, de pronto en los comentarios de las invitaciones al webinar, y yo con todo el gusto del caso se las respondo. Nicolás, ¿tenemos así algunas preguntas para responder en estos minuticos que tenemos? Hola Diana, sí, mira, tenemos tres preguntas sobre las comisiones de ventas que nos formuló Liliana Bertel. Entonces dice así, ¿cómo se puede definir el porcentaje de las comisiones sobre las ventas? ¿Cuál sería la estrategia de pago más apropiada para estas comisiones? Y en el presupuesto de ventas se registra el valor estimado de estas comisiones. Entonces, esa es la primera que tenemos para que la respondas, por favor. Si quieres, yo tomo esa porque me encanta y me encanta porque hemos cometido muchos errores con respecto a la definición de las comisiones. Bueno, entonces lo primero, la comisión, hay que tener cuidado cómo comisionas, porque la comisión es el objetivo que le pones al comercial, y es diferente poner una comisión sobre la venta total a poner una comisión sobre el margen de venta. Entonces, tienes que tener cuidado que las comisiones y tu modelo en general esté cubierto, ¿no? Eso que decía Diana, que los costos de ventas no se vayan a comer todo tu margen. O sea, de ese margen de venta, tienen que comer una cantidad de personas que están ahí, dentro de ellas el comercial, ¿no? Entonces, hay algunas recomendaciones generales y desafortunadamente muchas dependen del margen que tengamos. Y por ejemplo, en el caso que Diana estaba presentando, en el de una empresa de software, es bien difícil calcular cuál es el margen real que tienes, porque cuando haces los cálculos, volvemos a esto de considerar bien los escenarios. Por ejemplo, los hacemos pensando que los ingenieros trabajan 8 horas diarias y facturan 8 horas diarias. Y puede que los ingenieros trabajen 10, 12 horas diarias, pero no todas van a ser facturables, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con el margen. ¿Qué recomendaciones habría? Uno, mirar la industria. Muchos de los comerciales también ya vienen de acuerdo a cómo está la industria. En una industria de servicios en las que tienes unos márgenes entre el 30 y el 40%, una comisión del 3, del 5% no se ve mal, ¿sí? Cuando se hace sobre el margen total, una comisión del 10%, con la que te queda el 90% para distribuir en el resto de la empresa, tampoco se ve mal. Bueno, pero depende también de cuál es tu estrategia y cuál es ese objetivo estratégico que definiste. Si lo que quieres es crecer y quieres lanzarle plata a los comerciales, entonces tienes que dar más margen, ¿no? Y lo otro que tienes que tener en cuenta con la comisión es siempre tiene que haber un balance entre el salario y la comisión. Cuando tengo comerciales que son más agresivos y tienen una composición, por ejemplo, 50-50, y es 50% tienen de salario básico y el otro 50% de la expectativa es que lo obtengan en comisiones, aquí pues las comisiones van a ser más altas. De pronto tengo un comercial que es menos agresivo y tiene una composición 70% básico, 30% comercial, allí la comisión puede ser un poco menor. Sí, el tema de comisiones yo creo que nos da para otro webinar, entonces si quieres más bien lo revisamos y lo planeamos en otro momento. Nos queda un minuto y nos gustaría contarles un poco quiénes somos. Nosotros somos EF Venture, somos una empresa que tiene como varias líneas de negocio, dentro de las cuales acompañamos a las empresas en en 4 o 5 servicios muy estratégicos e importantes. El primero es la aceleración de ventas, que es básicamente acompañarlos a construir, estructurar o darle un ritmo al equipo comercial.
Tenemos uno de transformación financiera en donde revisamos muy bien como recursos y procesos para que la toma de decisiones también sea muy informada con base en los números y pues obviamente como tener las estrategias correctas o que más se ajusten a lo que ustedes tienen. Hacemos también consultorías en innovación de procesos y esta definitivamente, aunque la vemos como que es como que qué pereza, esto no sirve para nada, realmente estandarizar procesos y tenerlos muy claros nos va a garantizar que toda la organización funcione muy bien. Entonces, a través de metodologías ágiles y muy basados en tecnología, lo que hacemos es generar y construir, diseñar y construir, perdón, los procesos del negocio para que generen el mayor impacto posible y sean lo más óptimo que podamos. También tenemos un servicio de habilitación digital en donde buscamos como que todos los objetivos comerciales y de marketing se puedan llevar a cabo, mucho a través de los datos, mucho a través de descubrir cómo conseguir mejores clientes y demás. Y acabamos de lanzar uno muy orientado al equipo de la empresa en general. Y este básicamente lo que nos va a ayudar es cómo identificar esos temas o esas brechas que tenemos entre la motivación del equipo, el tema del liderazgo, manejos del tiempo y demás, que pueden llegar a ser bastante importantes y generar un impacto muy, muy grande en las organizaciones. Sé que, Johan, me dejaste aquí una pregunta y si quieres te la puedo responder, me escribes por LinkedIn y yo te la respondo con muchísimo gusto. Y a todos les agradecemos, respetando mucho como la hora de inicio y la hora final. Les agradecemos muchísimo el tiempo. Aquí les dejo también mis datos por si llegan a necesitar o quisieran profundizar en algo. Estamos muy a la orden y les agradecemos mucho el tiempo y su asistencia. Realmente espero que hayan tenido contenido de valor y que les haya dejado algo. Dale, muchas gracias de verdad a todos los asistentes. Nuestro compromiso es ponerles disponible la grabación del webinar para que luego puedan devolverse y revisar, y también les vamos a compartir la plantilla. Por favor, si no lo hacemos, como dice Diana, estamos tratando de centralizar todo a través de LinkedIn. Nos pueden poner allí en los comentarios, nos dejan su correo y allí les mandamos toda la información. Muchas gracias. Sí, súper interesante que nos digan cómo les pareció el webinar en los comentarios de LinkedIn. Se los agradeceríamos un montón. Muchas gracias.